Les saludo una vez más en el amor del Señor Jesucristo, deseándoles la paz de Dios en sus corazones y la comunión del Espíritu Santo en sus vidas. Estamos dando el programa Palabras de Esperanza en Vida TV desde la ciudad de Rubio. Les queremos mucho y queremos transmitir una palabra de fe, de consuelo, de confianza, de orientación. En este momento, cuando se enciende una luz en el camino, en medio de la oscuridad, es donde la palabra de Dios brilla como una antorcha encendida, iluminando el camino a seguir. El Salmo 1, maravilloso salmo, que nos lleva a comprender el propósito de Dios cuando nos muestra allí en este salmo la realidad de cómo vive el ser humano. Y el Salmo 1 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este maravilloso salmo nos lleva a comprender que hay dos clases de personas en el mundo. Habrán ricos y pobres, pero esa no es la clasificación. Habrán blancos y negros, pero esa no es la clasificación del Salmo 1. Habrán personas muy intelectuales, estudiados con posgrados, doctorados y muy preparados universitariamente, y otros que no han tenido la oportunidad de ir a una escuela, y algunos hasta ni saben leer ni escribir. Pero esa no es la clasificación del Salmo 1. Es más, la distinción de varón o hembra tampoco es la definición del Salmo 1. El Salmo 1 nos presenta dos clases de personas que pisan la tierra: el justo y los pecadores, los buenos y los malos. Todos queremos y debemos estar en el bando de los buenos. Nadie quiere estar en el bando de los malos. Pero aquí nos presenta las dos clases de personas de la manera como Dios mira y como Dios ve a la humanidad. Dios ve la humanidad desde ese punto de vista. Dos clases de personas que habitan el planeta Tierra. Ni siquiera la ideología política es tomada en cuenta, porque hay malos dentro de la izquierda y hay malos dentro de la derecha. O sea que la clasificación del Salmo 1 es indudablemente la apreciación de Dios, cómo ve al hombre. Dios ve dos clases de personas: los que le sirven a Dios y los que no le sirven. El justo y los pecadores, los que andan por el camino ancho que conduce a la perdición y los que andan por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Es decir, que Dios solamente presenta una clasificación para distinguir en cuál camino andas tú, en el camino ancho o en el camino angosto. Dios presenta dos condiciones: los que viven en tinieblas y los que viven en la luz. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. También dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor muy claro presentó esta doble condición. No hay en el mundo sino dos clases de personas: los buenos y los malos. No es una cuestión de religión tampoco, porque alguien dirá: la religión buena es esta y la mala es aquella. No, solamente existen dos clases de personas
Podrán haber muchas religiones, pero solamente existen los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Qué importante entonces es entender que en este tiempo donde el desenfreno de iniquidad se ha adueñado de los seres humanos, donde multitudes transitan en caminos de pecado, de tinieblas, de oscuridad, de vicio, de inmoralidad, de perdición. Este tiempo tan peligroso que nos ha tocado vivir y que se convierte en un factor de riesgo para las futuras generaciones. La música influye para conducir a la gente a un camino equivocado. La música muchas veces inspira y adoctrina y domina la mente de las personas para llevarlos al camino de la perdición, para estimular el vicio, para estimular el aguardiente, el sexo libre. La música muchas veces es una herramienta que alimenta la conducta pecaminosa, pervertida y malvada del ser humano. Por eso el Salmo 1 nos habla de estas dos clases de personas. ¿Cómo viven? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se puede ver? Por sus frutos los conoceréis. Pero hay una bendición al final del camino. Los justos tendrán gran bendición porque serán como una planta, como un árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y está junto a las corrientes de aguas. Ese árbol bueno que da buenos frutos y todo lo que hace prosperará. Podrás verlo entonces realizado, podrás ver su forma de actuar, sus actitudes, su forma de pensar, su manera de vivir. Indudablemente que cualquiera podrá decir, esta es una persona que ama a Dios, esta es una persona que le sirve a Dios, esta es una persona temerosa de Dios. No está mirando la religión, la ideología política, ni el color, ni la raza, si es blanco o negro, si es rico o pobre. Está mirando si es temeroso de Dios o no es temeroso de Dios. Pero los malvados, los pecadores, dice que son como el tamo que arrebata el viento, que vendrán momentos donde los malos caerán en el juicio de Dios. Caerán bajo el juicio de Dios porque tarde o temprano los malvados, los pecadores tendrán que rendirle cuentas a Dios. No creas que la vida desenfrenada de pecado, de iniquidad, de desorden sexual que tú llevas, no creas que esa algún día no vas a rendir cuentas. Tarde o temprano llegará el momento donde tendrás que rendirle cuentas a Dios por tus hechos. Llegará el momento donde cada quien se presentará delante del Creador y dará cuentas qué hizo con la vida que Dios te dio, qué hizo con el tiempo que Dios te dio, qué hizo con las virtudes, los dones y los talentos que Dios te dio, qué hizo con tus bienes, cómo administraste tu vida mientras estuviste en la tierra. Qué triste será para aquellos que al final del camino se encuentren con la triste noticia de que su vida fue una vida desdichada, de fracaso, de maldad, que no le sirvieron a Dios. Por eso dice que serán como el tamo que arrebata el viento. Porque el camino de los justos es conocido por Dios. Dios los conoce. No creas que tú, aunque caves un hoyo, un hueco, aunque te metas en la profundidad, en un subterráneo, en un sótano, allí a pecar, allí Dios te ve. Nadie se puede esconder ni ocultar ante los ojos del Creador. Si te remontares a las estrellas, a Marte, a otro planeta y vas a pecar allá Dios también te ve. A Dios no lo podemos engañar. Dios ve una hormiga negra en un árbol negro en una noche negra. Ese es Dios. No te puedes esconder de Él, de su mirada. Dios sabe qué tú estás haciendo. Dios sabe en qué tú andas. Dios sabe cómo tú vives. Porque dice que Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No sigas el camino de la desgracia. No sigas el camino de la perdición. Dios en este Salmo 1 nos llama a la reflexión para considerar en cuál camino andamos. ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Con los justos o con los pecadores? Es tu decisión.
Esta es la hora y el momento de reflexionar y de decirle a Dios: perdóname, he cometido muchos errores, porque el que camina en ese camino de perdición sufre. No crea que la gente, aunque tenga dinero, aunque tenga cómo malgastar en sexo, en licor, en fiestas, en banquetes, no creas que esa alegría permanece. Yo he hablado con muchas personas que lo tienen todo. Tienen dinero, tienen buenos títulos, buenas profesiones, buenos trabajos, bienes, cómo disfrutar la vida a sus anchas. Pero lamentablemente no son felices. Sienten que hay un gran vacío en su corazón porque nada de lo que tienen les ha llenado ese vacío. Hay algunas personas que aunque tengan dinero y puedan comprar una bonita cama, no pueden comprar el sueño. Aunque puedan comprar una maravillosa casa, una casa muy hermosa, no pueden comprar un hogar. Con el dinero se pueden comprar libros, pero no se compra sabiduría. Con el dinero se pueden comprar medicinas, pero no se compra la salud. Es decir, que las cosas terrenales y materiales no lo son el todo, no es lo más importante. Porque cuántos, aunque son millonarios, se han quitado la vida, se han suicidado, porque llegan al borde de la desesperación y no saben qué hacer, y llegan a descubrir que nada de lo que ofrece este mundo terrenal y material puede traer la verdadera paz y la verdadera felicidad a sus corazones. Es necesario entender que Dios nos llama a la reflexión a través de este salmo: el justo y los pecadores. Voy a orar por ti. Si hay alguna persona que a esta hora ha entendido la palabra de Dios, desea pasarse del camino ancho al camino angosto, Jesucristo es la puerta. Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, esta bendita palabra nos lleva a la reflexión para entender y considerar cómo estamos viviendo. Perdónanos si hemos pecado. Perdónanos, Señor, lo mucho que te hemos ofendido. Límpianos con tu sangre. Queremos salir del camino ancho. Todo aquel que repita esta oración en este momento recibirá la salvación, el perdón de los pecados y vida nueva. Porque yo creo en el poder del evangelio que transforma el corazón del hombre. Saldrán de ese camino de la perdición y buscarán el camino angosto que conduce a la vida eterna. Porque ese camino angosto, pocos son los que lo encuentran. Y estas personas que humildemente repiten esta oración, reciben en este momento el perdón de los pecados y son contados entre esos pocos que buscan el camino hacia la vida eterna, el camino de la salvación. Ponemos sus vidas, sus almas en tus manos, Señor Jesucristo, y que ellos permanezcan en una vida cristiana honrando y sirviendo